Buenas, Jorge. Mira, lo que hacemos hacer es lo siguiente. Yo activo mi manos libres y lo dejo aquí junto a mi ordenador y cuando quieras, pues hablas, ¿de acuerdo? Cuando te dé la palabra, hablas, ¿de acuerdo? ¿Me oye? Vale, venga. Bueno, pues bienvenida a todos. Os agradezco, Jorge, pero me estás oyendo. Vale. Bienvenidos, os agradezco que estéis aquí, gracias por aceptar la invitación de participar en esta celebración del 5º centenario de la creación del Condado de Chinchón. Contamos con la presencia del señor alcalde, don Francisco Javier Martínez Mayor. También os he confirmado y está aquí el actual conde de Chinchón, que lo es desde julio del 2018, don Luis Carlos Ruspoli Sánchez. También invitamos a los actuales propietarios del castillo de Chinchón, don Alberto Álvarez de Toledo, conde de Eril, y Mariano Álvarez de Toledo, marqués de Cañizar, que consideramos que su presencia también es importante como otra rama de la familia heredera de las propiedades del condado de Chinchón. Nos han confirmado y están aquí también los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chinchón. No sé si estará alguno del resto de los concejales del Ayuntamiento que también han sido invitados. También queremos agradecer su presencia a la presidenta de la Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla, doña Paloma Olmedo, algunos de los miembros del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, algunos de los miembros de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Museólogos y Documentalistas, ANABAD, y a la presidenta de la Asociación de Amigos de la Biblioteca y del Archivo Histórico de Chinchón, Isabel Montes, que también está aquí presente. Ya sabéis que durante el mes de febrero estuvimos planificando la celebración del 5º centenario y que pensábamos hacerlo por todo lo alto, con actividades durante varios fines de semana, que arrancarían con este día, 9 de mayo, como punto de partida. La situación truncó nuestros planes, pero no queríamos dejar pasar este día en que, según la mayoría de los historiadores, es el día en que se concede el título de conde a don Fernando de Cabrera Bobadilla allá por 1520, hace 500 años. Quiero agradecer a todos los ponentes que en ese primer momento aceptaron la invitación de participar o que apoyaron los diversos actos que habíamos planificado, la mayor parte de los cuales están hoy aquí. No sé si falta alguno, pero bueno, he visto muchas caras. Sofía Esquivias, Juan Luis Camacho y Flora Iglesias, Santiago Palacio Sontalva, Inés María Arenas Murillo, Jaime Mejías, Cecilio Serrano, Miguel Ángel Laguna, Conchi Olivar, María Jesús López Portero, Fernando Palencia, Santiago Fernández Conti, Raúl Alonso Sáez, Manuel Carrasco, Santiago Rodríguez Guillén, Jorge Arteaga, Maribel Montes, el equipo de la Oficina de Turismo de Chinchón, el equipo directivo del Instituto Carpe Diem y, por supuesto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento, especialmente el teniente de alcalde, Miguel Ángel Montero, el concejal de Cultura, Jesús Francisco Hortelano, y la concejal de Educación, Estefanía de las Heras. No sé si me dejó alguien, pero bueno, mucha gente que apoyaba esta planificación primera. Finalmente, decidimos hacer este acto breve, fijándonos en dos momentos clave de la historia de Chinchón en relación con el condado. Con la participación de los ponentes Santiago Rodríguez Guillén, que va a hablarnos de la creación del señorío y condado y nos explicará algunos aspectos curiosos. Y con Jorge Arteaga, si lo conseguimos, que hablará del siglo XVIII y los Borbones. De todas formas, esperamos que después del verano sea posible la realización de estos actos y bueno, pues vamos a ver si es posible. Si no es después del verano, después. Primero voy a darle la palabra al señor alcalde. A continuación le voy a dar la palabra al conde de Chinchón. Y a continuación le daré la palabra a los ponentes, a Santiago Rodríguez Guillén y a Jorge Arteaga, si conseguimos de alguna manera que se conecte. Vamos a ver si es posible. Entonces, bueno, muchísimas gracias y perdonar las dificultades técnicas, que yo creo que se nos han ido un poco de las manos alguna cosa. A continuación tiene la palabra Javier, el señor alcalde. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Encantado de que estemos aquí todos presentes en este acto tan
Importante, que como muy bien dice Pepe, es una lástima que todas las actividades que teníamos previstas durante un mes entero para celebrar este hecho tan importante para el pueblo de Chinchón, porque Chinchón tiene una gran historia y no se ha podido celebrar, por lo menos así mitigamos un poco nuestra pena, ¿no? De momento, como muy bien dice Pepe, estamos en meses venideros poder realizarlo. Nada, darlos a todos la bienvenida, a Luis, al Conde, encantado de conocerte y espero que sea la primera de muchas conexiones que tengamos. Dar muchas gracias también a los ponentes que se han ofrecido para hacer estas ponencias, valga la redundancia. Gracias a todos los que habéis apoyado para que estemos aquí y que tenéis tanta ilusión en este acontecimiento. Sobre todo también daros el pésame si alguno habéis tenido alguna falta en la familia por esta pandemia tan horrible que estamos viviendo. Veo algunas caras, veo que no están en pantalla todas las caras, pero veo algunas como Manolo Carrasco. Me alegro mucho de verte, de que hayas pasado algunas dificultades ahí, enfermedad, todos los que han pasado también con este virus, que estéis recuperados y daros desde aquí un abrazo muy fuerte a todos. Va a ser una jornada muy bonita en la que vamos a disfrutar todos de ella. Pues nada, sin más, Pepe, o la palabra a Luis. Muchísimas gracias, Javier. Pues nada, esto es un pequeño acto representativo y yo creo que tenemos que volver a reunirnos para hacerlo a lo grande. Te doy la palabra, Luis, si quieres comentarnos algo, bueno, pues presentarte un poco a todos. Nada, te agradecemos que estés aquí. Ahora te he perdido de vista, pero creo que estás por ahí, ¿no? Aquí estoy, ¿se me oye? Se te oye, sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias por invitarme. A todos los que ya habéis mencionado. Estoy encantado de estar aquí. Se me va a quedar, me va a saber a poco, porque verdaderamente lo que hay que hacer es verse y estar no virtual, sino personalmente con todos vosotros. Hay que posponer esto. Tiene que ser algo más importante. A modo de saludo, yo, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, lo he resumido en unos apuntes que es este librito, ¿verdad? Este librito lo que trata es de la venta del condado de Chinchón por parte del duque de Parma a su hermano, el infante don Luis. Bueno, yo de formación soy no de formación, soy abogado, ¿no? Es una escritura muy similar a las escrituras que hacen ahora los notarios, muy similar. Es muy curioso ver la importancia de Chinchón y cómo Chinchón fue la capital de un extensísimo condado que ocupaba parte de lo que fuera Madrid de Toledo. De todo esto hay que hablar. Yo ahora no quiero decir nada más, que muchas gracias y que no olvidéis invitarme y contar conmigo. Gracias. Perdona, Luis. Perdona, es que tenemos ahí un acoplamiento, pero me temo, Jorge, que no te voy a poder dejar ahí. Se nos acopla la voz. Disculpa, sigue, continúa. No sé si te he cortado. Perdóname. ¿Ya has terminado? Bueno. Acabé dando las gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, a continuación pues vamos con este pequeño programita que teníamos preparado. Le doy la palabra a Santiago Rodríguez Guillén, que nos habla en primer lugar de la creación del señorío de Chinchón y pues un poco la llegada al condado allá por 1520. Después de la participación de Santiago, si conseguimos que se conecte Jorge, que nos diga algo, pues que nos hable, y si no, le aplazamos para la reunión presencial. Y después, si queréis, pues como muchos de vosotros sois estudiosos de la historia de Chinchón, pues podemos hacer preguntas, hacer un pequeño debate. También tenemos ahí una opción en este programa que es levantar la mano
yo vería ahí donde pone participantes, podéis indicar que queréis hablar y bueno, pues hacemos un pequeño debate y charlamos. La cosa tampoco se puede prolongar mucho porque somos demasiados, pero bueno, por lo menos que participéis también como queráis. Bueno, pues Santiago, te cedo la palabra. Bueno. Santiago, ¿estás Sí. ahí? ¿Me Sí, oyes? ¿se me oye? ¿Me oyes? Sí. ¿Me oís todos? Sí. Perfecto. Sí, vale. Pues nada, muchas gracias. Bienvenidos. Yo creo que, como dice Pepe, se trata de, aquí que somos muy en España, de celebrar, de conmemorar, que significa recordar juntos, ¿no? O sea, luego ya, como hemos dicho, tiempo habrá de organizarlo mejor y de estar juntos de verdad, ¿no? Entonces, lo primero, Pepe, voy a intentar compartir la pantalla. A ver, le voy a dar. Sí, adelante, lo tienes abierto. Sí, no sé si lo veis. Sí. Sí, voy a ponerlo en grande a ver si me deja. Ahora Se ve, sí. se ve. Vale, perfecto. Se ve, sí. Tampoco, claro, como se trata de un... Bueno, no me vais a... No sé si se me verá. Bueno, el caso es que... Se te no ve se en un trata... lateral, no te Muy bien. preocupes. Sí. Bueno, entonces no se trata tampoco de dar aquí una charla sobre los orígenes. Desgraciadamente, pues, no voy a hablar del condado de Chinchón, yo sería más o menos el telonero, ¿no? Yo llegaría hasta el condado, ¿no? En principio, quería plantearlo como en 3 bloques, dar como 3 pinceladas muy breves para que os hagáis una idea de lo que suponía un señorío en aquella época, por qué lo van a conseguir los marqueses de Moya, por qué Chinchón, y luego traeros, porque yo quería traer algo nuevo, en fin, no contar lo de siempre, pues he descubierto pues, un proceso inquisitorial contra una vecina de Chinchón, llamada Beatriz Jarada, y recoge pues una de esas cosas muy difíciles en la historia, que es realmente una escena, ¿no? Porque normalmente es algo que sea una crónica de un gran señor o sea un testamento, es muy difícil, ¿no? Entonces, luego os lo voy a poner. En principio, os iba a hablar del porqué del ascenso de estos señores, ¿no? Hay muchos estudios sobre ellos, no voy a entrar en cómo hicieron su fortuna, su ascenso. Solamente quería recurrir un poco a la pedagogía, incluso a la televisión, ¿no? Os voy a enseñar, para mostrar cómo fue este ascenso meteórico y casi escandaloso, ¿no? De estos señores que eran Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla. Por supuesto, no voy a narrar todas las peripecias ni todo lo que recibieron, pero sí es que esta imagen me parece que es conocida por todos y es muy explicativa para que entendáis lo que era pertenecer a un sistema de linajes o la importancia como ahora, ¿no? Pero antes mucho más de la cercanía al poder. La cercanía al poder daba más poder. Esto sí os sonará desde la serie Isabel. Entonces la serie Isabel, a la vez que se proyectaba, que puede ser mejor, peor, tal, cada uno, pero estaban haciendo un laboratorio en televisión trabajando los personajes. Entonces consistía en que si pinchábamos en uno de ellos, se mostraban las relaciones de todos. Vemos aquí que hay como unas manchas que son los ámbitos de influencia. Imaginemos esto no solo en un reino, sino en una ciudad. Por ejemplo, en Segovia, ¿no? Segovia o en cualquier ciudad había unos linajes, tú te apuntabas a los linajes, era como pertenecer a una lista electoral y dependiendo del puesto que ocuparas, así tenías más acceso o menos al poder. Bueno, pues veamos que aquí tenemos a Andrés de Cabrera, o Andrés Cabrera, que tiene relaciones de enemistad, de familiaridad, de poder y cada vez más con la reina Isabel, con el rey Fernando, o por ejemplo Beatriz de Bobadilla, ¿vale? Entonces se van creando como esferas. Yo sé que tenemos la imagen de la Edad Media, de los libros de texto de la pirámide. La Edad Media en sus relaciones de poder es como una tela de araña. Allá donde caiga el insecto, aunque sea muy lejos, en el otro lado de la tela de araña te enteras. Entonces, gracias a esta cercanía, en 1480, Chinchón se va a convertir en cabeza de un señorío. Hay 3 documentos que a lo largo del verano se van haciendo. Primero se les apartan 1.200 vasallos de la tierra de Segovia. Después se les nombra, cuidado, esto es muy importante, ¿eh? Marqués y marquesa. Bueno, ¿qué pasa? No se les nombra marqueses, no. Uno es marqués y la otra es marquesa. Quiere decir que se reconoce la importancia de Beatriz de Bobadilla. Y luego, esos 1.200 vasallos oficialmente pasan a ser de los marqueses de Moya. Era una situación muy excepcional. En unos años que venían siendo muy difíciles y en los que los reyes católicos
querían afirmar su poder. Por eso está relacionado con lo que viene ahora. Esto es una copia de la Constitución del Marquesado, está en el archivo de Simancas, y luego los nombres de los vasallos que son apartados, el censo, están en el archivo de Chinchón, en una copia del año 1621 de la Ejecutoria Grande, y ahí nos dan un testimonio también excepcional en la Edad Media. Un censo de personas que pasan con un lugar a otra persona, que en este caso es un marqués. Entonces es muy importante porque nos van a dar muchos datos de, por ejemplo, la actividad económica o de minorías que podían vivir en el lugar, ¿no? Entonces, estas reflexiones, bueno, ¿y por qué querían ser señores? O sea, no les bastaba con el poder. ¿Qué significaba ser señor en 1480? Ni antes ni después, porque va a significar un poco diferente dependiendo de la época. En principio, ser propietarios, luego dinero, porque se recaudaban rentas, se ponían multas. Es decir, imaginemos ahora todo lo que recauda un ayuntamiento por ordenanzas municipales, por multas, eso pasaba al señor. O sea, que era una fuente de ingresos importante. Pero también es muy importante que en aquella época los reyes se reservan para sí la mayor parte de la justicia y mandan poner horca, picota, cepo, cadena, azotes, alcaldes, escribas. O sea, la autoridad de los reyes está en lo criminal, digamos. En lo civil, bueno, se les deja un poco, pero la verdad es que lo que van acumulando estos señores de Moya es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, ¿de dónde los sacan? Estos colores que ven aquí son lo que se llaman las comunidades de villa y tierra al otro lado de la sierra. Tenemos la de Soria, Atienza, Segovia, por supuesto no se corresponden con los límites jurisdiccionales ni territoriales actuales, ¿no? Pero ven que la de Segovia es muy importante porque pasa de la sierra madrileña y tiene dentro de la actual provincia de Madrid una serie de territorios. Bueno, pues por diferentes motivos, que no voy a profundizar aquí, claro, se les quita Segovia y se les da a los señores, a estos nuevos señores de Moya. Los señores de Moya, como su propio nombre indica, tendrían que tener la cabeza de su señorío en la villa de Moya, en Cuenca. Bueno, y así es, por la titularidad. Pero la segunda pregunta es, ¿y por qué Chinchón? Entonces, se puede responder de muchas maneras, pero yo le voy a hablar un poco de la prosperidad y de la ubicación. Es muy difícil en aquel momento tener censos, hay que sacar las cosas un poquito por deducción, ¿no? Y tenemos aquí una foto, el famoso Google Earth, es una foto antigua, pero me gusta mucho porque en esta de 2010 pues se ve la sombra y demás, se ve un poquito el relieve, ¿no? Y vemos la forma de las calles, que nos pueden dar pistas, pues esto claro, no puedo entrar ahí en profundidad, de lo que debía ser el casco antiguo. Vemos que la plaza se va a ir formando a posteriori y hay muchas interrogantes, claro, que no nos da la documentación de cómo era entonces. Pero sí que les voy a hablar de la ubicación estratégica de Chinchón. Moya, con todos mis respetos, si hay alguien de Moya, lo siento, pero está en una situación ya marginal. Hoy en día Chinchón, digamos que está en una situación periférica en cuanto a comunicaciones. Pero es que en aquel momento, por la parte, si aquí les sitúo, por la parte, digamos, del castillo, entraba y salía el camino de Ocaña, que vamos a ver que lo van a recorrer personajes ilustres. Por esta parte de aquí, digamos, por la carretera de Titulcia, hay una antigua vía que comunicaba con Bayona, ¿no? Titulcia, podía llegar incluso hasta Valdemoro. Formaba parte, desde la época romana, de un camino muy antiguo que venía desde Valencia, por Motilla del Palancar, y llegaba hasta Ávila y Salamanca. Por supuesto que había caminos hacia Arganda, hacia Colmenar, pero debemos pensar que lo importante no estaba hacia el norte, sino que estaba hacia el sur y hacia el oeste. O sea que Chinchón era un sitio muy bien situado, la verdad. Y sabemos que había una zona con tenerías, que se trabajaba la piel, que había agricultura, ganadería. En fin, si una persona con dinero quería prosperar, tenía que estar mejor situado y Chinchón era un buen sitio para ello, ¿no? Aquí tenemos una de las noticias que les doy. Enrique III, a fines del siglo XIV, en diciembre del 99, enero del 1400, sabemos que viene desde Ocaña, precisamente. No voy a entrar en profundidades, pero decirles que, por establecer una analogía con los días de hoy,
se estaban sucediendo pandemias de peste desde 1395 y el rey buscaba, digamos que, itinerarios alternativos para venir desde Andalucía, luego se va a desplazar a otros lugares y hay un momento en el que él estaba enfermo y entonces hace noche en Chinchón, ¿no? Y tenemos aquí un poquito el recorrido. Dice que, bueno, viene desde Ocaña, pasa el río Tajo y llega hasta Chinchón. Aquí he puesto Castillo, no porque estuviera ahí, pero vamos, para que nos orientemos de cómo, por dónde entró, ¿no? Y hay un momento, que es muy breve, que él nos cuenta en la crónica que pasa, esto era unas 4 leguas más o menos, dice que pasa el río Tajo en barca y que dice que desde Ocaña hasta el río es todo cuesta abajo, pero desde el Tajo hasta Chinchón, dice, todo cuesta arriba, por entre valles y cerros, y todo de atochares, salvo el postrero cuarto de legua, que es de viñas y olivares. Aquí he puesto una altimetría, de manera que va subiendo, y al final hace noche y luego prosigue su camino. O sea que sabemos que era una vía de paso, incluso de reyes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, la presencia de los reyes católicos, que estuvieron varias veces, la famosa visita de la princesa Juana y Felipe el Hermoso, que dice, bueno, esto lo comenta un cronista que se llama Antoine de Lalande, que luego llegó a ser un cargo muy importante, que allí, pues como ya sabemos, dice que se corrieron toros, se soltaron los perros, en fin, a la moda del país. Pero lo que nos interesa es que hace una descripción de lo que era la residencia de los Moya, ¿no? Dice que es una de las mejores de España, que estaba muy bien guarnecida de tapices, vajillas de oro, que estaba sobre una montaña, que miraba a otro castillo, decía, erigido por el marqués sobre otra montaña, a 3 tiros de ballesta. Lo curioso es que también vienen desde Ocaña, por la vía real de Ocaña, ¿no? Entonces, Chinchón estaba muy bien situado. O sea, es una de las razones, ¿no?, que podemos argumentar. Aquí tenemos un poco la distancia, más o menos entre una y otra, que nos comenta Lalande, que luego Hernando de Colón nos lo vuelve a recordar. Hernando de Colón dice ya que son 2 tiros de ballesta, y no nos ponemos muy de acuerdo, pero bueno, es más o menos la distancia. Y finalmente, ya en el ámbito del condado, hay un señor que se llama Juan de Villuga, que hace un repertorio, un itinerario, y nos sitúa y nos habla de Chinchón. Nos habla de Chinchón con una grafía muy rara, con G y con X, aunque luego en el mapa, como ven, están bien situados, y ven que el camino de Ocaña a Chinchón ya no se recoge, pero sí la vía que comunica con Móstoles, lleva hasta Vila Salamanca, Motilla del Palancar, o sea, la antigua vía romana. Madrid luego irá, pues, cobrando mucho poder y mucho peso, y Chinchón queda un poco apartado, pero en aquellos momentos, cuando los señores de Moya han puesto sus ojos en Chinchón y quieren hacerlo cabeza de su señorío, es un lugar muy bien comunicado. ¿Cómo era en aquel momento? Pues simplemente 3 pinceladas, ¿no? Tenía en aquel momento, pues, 3 molinos del ayuntamiento. Sabemos que en 1499 se compran ya unas casas para edificar el ayuntamiento, la casa consistorial, y que se consumían grandes cantidades de sal, de espartinas, ¿no? La sal no solamente era para conservar, sino que junto con el censo de población nos dice que había ganado, pero que también servía para ablandar las pieles de las tenerías. O sea que hay un negocio bastante pujante, que no vamos a citar aquí con muchos ejemplos, pero nos puede dar una idea de cómo era aquel Chinchón, ¿no? Y luego, en cuanto a personajes y situaciones, ya para acabar, pues hay muchos personajes ligados a Chinchón, ¿no? Antes de ser marquesado, de ser señorío, de pertenecer a los Moya, pues hay familias de distinto pelaje ligados a Segovia. Después de 1480 cambia la cosa. Los cargos están o bien ligados a la administración de los señores o bien a la iglesia. Por ejemplo, sabemos de Fray Alonso de Chinchón, que es un personaje que fue canónigo de Ávila, o que estuvo en la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, o el maestro Bernardo Pérez de Chinchón, que es muy conocido, ¿no? Pero sabemos que fue nacido a finales del siglo XV. Y para terminar, pues quería hablarles de alguien ligado a Chinchón y al maestro Bernardo Pérez de Chinchón y a la situación que se vivía en aquellos momentos, ¿no?, que es la familia Jarada. La familia Jarada, esto es un poquito complicado, está ligada a Toledo, es un fitonímico, ¿no?, sería de Jara, los Jarada. Pues se Un momentito, Santiago. Sí. Por favor, ¿podéis desconectar los micrófonos para evitar ruidos de fondo? Porque estamos oyendo ruidos de fondo.
los que no estéis en este momento, estáis escuchando, por favor, desconectar micrófonos. Si no, hago una desconexión general y veo que... Un momentito, espera, Santiago. Vamos Sí, sí. a ver si encuentro... Un momento. Vale, Santiago. Sí, ahora. A Vale. ver, ahora. Sí, bueno, termino, si es muy cortito. Simplemente para un poco ofrecer algo nuevo, encontré un proceso inquisitorial contra Beatriz Jarada, que es una vecina de Chinchón. Me empecé a investigar. Beatriz Jarada fue tía de Bernardo Pérez de Chinchón, ¿no? Y se sabía que era hija de un tal Juan González Jarada, vecino de Chinchón, que fue condenado, ¿no?, por la Inquisición. No sabemos, no se sabía cómo. Pertenecía a una familia de regidores, a otra familia de regidores de Trujillo, que huyeron a Sevilla y que tienen también cierta relación con Chinchón a través de cargos de los marqueses de Moya. Pero lo que me interesa es que no se sabía cómo fue ejecutado Juan González Jarada, si lo fue, si no. Y un poco por casualidad encontré una relación en la que se hablaba de que alguien había visto en el siglo XVII un San Benito de Juan González Jarada, de Diego González Jarada, de miembros de la familia con los que se cebó la Inquisición realmente, pues estaban colgados en la iglesia de Santo Tomé. Supongo que sabrán lo que es un San Benito, incluso hay una expresión, la de colgar el San Benito. Colgar el San Benito no significa ponértelo, sino colgarlo en un lugar visible y entonces ya no hay dudas, eres culpable. Y esta mancha, lo que se llamaba la mancha, digamos, del estigma de raza de condenado, se arrastra durante muchos años. Por ejemplo, Beatriz Jarada fue rehabilitada 100 años después. Es decir, que todos sus descendientes tenían ese estigma y, claro, tuvieron que cambiar de apellido, tuvieron que buscarse un poco la vida, ¿no? Aquí les traigo, estos son unos San Benitos, son los únicos que hay en España, están en la Catedral de Tui, en Pontevedra, y entonces aquí son San Benitos del siglo XVII. Bueno, pues alguno de estos colgaba de la iglesia de Santo Tomé y sabemos que Juan González, vecino de Chinchón, fue condenado a la hoguera, ¿no? Beatriz Jarada, esto que les pongo aquí, por no profundizar más, son personajes de la familia Jarada que en el ámbito de 35 o 40 años estaban viviendo en Chinchón. Este es Bernardo Pérez de Chinchón, que ya no se apellida Jarada, ya han cambiado todos el apellido, y esta es la tal Beatriz Jarada. De Beatriz Jarada, dos pinceladas. Sabemos que es citada y presa en Toledo, que va a estar 6 meses presa, que va a tener que pagar una fianza de 50.000 maravedíes y que sus sucesores, con las averiguaciones, van a estar manchados con lo que le había ocurrido a Juan González Jarada. Ellos vivieron en Chinchón, su apellido se diluyó y algunos de ellos, con el tiempo, a partir del siglo XVI, ejercieron cargos al servicio del conde de Chinchón, o de los condes de Chinchón. Simplemente les reproduzco esto. Esta es una escena que se da hacia el año 1500 y está en el proceso. Nos habla de la presencia de una importante minoría judía y de lo fino que hilaba el Santo Oficio, ¿no? Dice, fuele leído el 3er capítulo de la dicha acusación y así leído dijo que viniendo una vez, seyendo recién casada, que pueda ver vellar 5 años, poco más o menos, o sea, 5 años antes del proceso, ¿no?, que viniendo un día por la calle en Chinchón, que topó con una judía que se llamaba Clara, mujer de Longines, judío, y que porfió con esta confesante que comiese del pan cíncimo, o sea, ácimo, un bocado que la dicha Clara llevaba, y que esta confesante porfió de no le coma. Y la dicha judía tanto porfió que tomó un poquito de una rosca y lo comió, no por ceremonia de judías, y que por como esta confesante era la sazón casada, que la dicha judía pensaba que estaba preñada, y que por esto lo porfió con esta confesante, que lo tomase, y así lo tomó, y comió de ello como dicho tiene más, no por ceremonia. O sea,
que apareció en la Inquisición, en el proceso, que una judía le ofreció panácimo por la calle, creyendo que estaba embarazada, y tanto porfió que cogió un cochito, una corteza, y eso fue motivo suficiente para estar al menos 6 meses, ¿no? Hay más testimonios de judíos de Ocaña que pasan por aquí, que acusan ya cuando eran niñas de haber cogido panácimo, de haber comido la comida típica del Sabbat, en fin, que son muchos flecos que quedan por ahí, pero que espero que les hayan ayudado a comprender o a tener una ligera impresión de cómo eran aquellos años. Solamente precisar, que esto es muy importante para los historiadores, que cuando hacemos historia local, que aunque compartamos con aquellos personajes, calles, lugares e incluso nombres, están muy lejos de nosotros. O sea, la historia ha hecho una grieta tremenda, de manera que, aunque creamos que están muy cercanos a nosotros, debemos tratarles, pues como decía la famosa cita de un escritor, ¿no? Como el pasado es como un país extraño, ¿no? Yo por eso les quiero dar las gracias porque, bueno, he podido viajar a ese país y les he podido contar este viaje. Espero que les haya sido ameno y útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante esas pinceladas un poco para entender esos orígenes del señorío y posterior condado. Entonces, bueno, creo que hemos conseguido por fin que Jorge se incorpore. Entonces, lo que vamos a hacer es que Jorge nos cuente ahora, vamos a dar un salto en el tiempo y que Jorge nos hable ahora de esa etapa tan importante también en el condado de Chinchón, que es el siglo XVIII, que es un poco el tema que está investigando para su tesis. Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Pues espero que el resto también me escuche. Sí, creo que te escuchamos todos. Perfecto. Pues adelante, Jorge, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y lo primero pedir disculpas porque siempre los duendes cuando hacemos o utilizamos la tecnología nos pueden jugar estas pasadas. Bien, antes de comenzar lo que quiero hacer es algunos agradecimientos muy rápidos. El primer agradecimiento general a todos los asistentes a esta reunión coloquio, cuyo objetivo es conmemorar el 5º centenario de la creación de dicho condado, del cual hoy se cumple exactamente, si nos fiamos de las fuentes, 500 años, que Carlos V otorgó el título de conde de Chinchón a Fernando de Cabrera Bobadilla. Tengo que decir como curiosidad, como dato anecdótico, de que antes de que se declarara el estado de alarma, Pepe y yo ya estábamos detrás de este documento para que se incorporara al patrimonio de Chinchón, el documento de otorgamiento del título de conde de Chinchón. Esto no frenó las gestiones, pero seguiremos haciéndolas. Bien, en segundo lugar, el agradecimiento particular es a Pepe, porque aunque sea en este formato, como digo yo, mejor esto que nada, ¿verdad? Y Pepe es una de esas personas que sigue impulsando la cultura y la historia desde todas las perspectivas, desde todos los medios y desde todas las herramientas. Y si es con ese objetivo, pues cualquier herramienta, cualquier método es válido. Y bueno, para acabar los agradecimientos, en este caso la enhorabuena a mi colega, el profesor Rodríguez Guillén, por su brillante intervención. Bien, yo voy a contextualizar el tema del que voy a dar unas simples pinceladas, porque en este formato si nos extendemos mucho, pues como es tan frío, pues se pierde un poco el interés. Les voy a decir que yo vengo desarrollando esta investigación desde hace ya varios años y me he centrado en el siglo XVIII. ¿Por qué en el siglo XVIII? Si yo soy una de las personas que piensan que cualquier periodo en la historia es importante. Y en el caso de Chinchón, que estoy estudiando el XVIII, pero he comenzado desde que se crea el señorío y el posterior condado, me parecen todos los siglos dignos de estudio. El siglo XV, porque evidentemente a finales es cuando surge el señorío como donación de los reyes católicos a sus fieles y leales servidores
los marqueses de Moya. ¿Qué no decir del siglo XVI, que es cuando se crea y consolida el condado? Además, en este siglo es cuando los condes van a tener mayor poder político y van a acumular mayor riqueza, sobre todo el segundo y el tercer conde, al lado de los reyes. Serán personajes importantes al lado de Carlos I y de Felipe II. Y el siglo XVII, ese siglo XVII que es en general de decadencia y de moraleja para España, con continuas guerras, epidemias, hambrunas. Sin embargo, para Chinchón, que debió sufrir esos efectos, sin embargo, en este siglo, como digo, el siglo XVII, es cuando se van a concluir varios de los edificios más significativos y emblemáticos de Chinchón, como pueden ser la iglesia parroquial, conventos o la ermita, ¿verdad? La ermita del patrón San Roque, a la entrada o salida, según se mire, de la calle de los Huertos. Pero así llegamos al siglo XVIII. ¿Y por qué el siglo XVIII? Porque yo creo que el siglo XVIII es el que más vaivenes en la historia va a sufrir el condado de Chinchón. Hasta que definitivamente pase a los miembros de la familia real española. En este caso, a dos hijos, es decir, a dos infantes y a un nieto de Felipe V, el primer monarca español. Y ahí es donde he centrado yo mi trabajo, en las posesiones del condado de Chinchón por parte de la familia real. Como digo, dos infantes y un nieto de Felipe V. Por consiguiente, todos estos acontecimientos que tanto el condado de Chinchón como su villa capital vivirán durante el siglo XVIII serán los que pongamos a continuación de una manera, ya digo, bastante apresurada. Espero que si las circunstancias se dan, esta exposición pueda ser más larga y ya físicamente delante de todos ustedes. Bien, lo primero es hablar en el siglo XVIII del título de conde de Chinchón. Es decir, ¿qué pasó en el siglo XVIII con el título de conde de Chinchón? Bien, pues según las investigaciones que hemos llevado a cabo para desarrollar este trabajo, podemos afirmar con casi total seguridad que el título nobiliario de conde de Chinchón será, de todos los títulos nobiliarios de España, el que más vicisitudes sufra, al menos durante este siglo XVIII. Fíjense ustedes, simplemente voy a hacer una dinámica rápida de todo lo que vivirá durante el siglo XVIII el título como tal. No se conoce de ningún otro que hubiera pasado por esas fases. En menos de un siglo será confiscado y dado en usufructo, en el año 1707. En 1725 será puesto en administración judicial, recuperado por sus antiguos propietarios en 1728, enajenado por 2 veces, cosa muy curiosa, enajenado es vendido, los títulos nobiliarios no se solían vender, o se heredaban o se extinguían, los daba el rey y evidentemente una de las razones del título era que siguiera siempre en manos de la familia. Pues en este siglo XVIII se va a vender por 2 veces. Claro, ¿a quiénes? A los hijos del rey, evidentemente. Será suprimido también. Yo tengo la teoría que el título de Chinchón estuvo suprimido por lo menos entre 1785 y 1794, cuando muere el infante don Luis, Carlos III suprime el título, pero el hijo del infante, otro don Luis María en este caso, vuelve a recuperarlo tras litigar con él en el año 1794. Es decir, todo este proceso que he descrito no se encuentra en ningún otro título de España, de los muchos que hay en España. Si exceptuamos el de príncipe para la familia real, el de príncipe de Asturias para el primogénito y el de infantes para los otros hijos, pues ni grande de España, ni duque, ni marqués, ni conde, ni vizconde, ni barón, ni señor, ni hidalgo sufrieron
tan cantidad de acontecimientos como el que sufrió el condado de Chinchón, el título nobiliario, a lo largo de ese siglo XVIII. Bien, una vez expuesto esto, voy a pasar a hablar de los Borbones como señores de Chinchón. Fueron tres, como digo, el primero, don Felipe de Borbón y Farnesio, que compra en el año 1738 el título y el señorío a la rama italiana que lo tenía en aquel entonces. Se había extinguido la baronía que habían creado los primeros marqueses de Moya en el siglo XVII, había pasado a una rama colateral femenina que se había extinguido también y había acabado pasando a sucesores, eso sí, de don Fernando de Cabrera, el primer conde, pero era una rama italiana. Bien, pues de esa rama italiana lo compra el infante don Felipe de Borbón y Farnesio, y lo tendrá en su poder de 1738 a 1761. Yo simplemente voy a decir algunas cosas sobre ese periodo en el que lo tuvieron. Don Felipe de Borbón no se ocupó mucho de Chinchón, porque tuvo que atender a empresas de mayor envergadura a lo largo de su vida, sobre todo cuando es proclamado soberano, duque soberano de Parma, en el año 1748. Don Felipe de Borbón y Farnesio se va muy jovencito en el año 1742. Él lo había comprado, el condado de Chinchón, recuerdo, en el 38, en el 42 marcha para Italia y ya nunca más volverá a España. Aún así, seguirá siendo conde de Chinchón y seguirá recibiendo todos los caudales, emolumentos, etcétera, los seguirá recibiendo en Italia. Pero como digo, nunca más regresará. Por tanto, a don Felipe de Borbón y Farnesio, al infante, ¿qué se le debe? Pues yo creo que se le debe sobre todo el título honorífico que hoy en día es con el que se titula la Villa de Chinchón, la muy noble y muy leal Villa de Chinchón, que se le otorga Felipe V a dicha villa por su apoyo en la Guerra de Sucesión, pero yo creo que si su hijo no hubiera sido conde de Chinchón, pues no hubiera recibido este título. Lo recibió porque evidentemente Felipe V estaba muy agradecido al pueblo de Chinchón por haberse posicionado desde primera hora a favor de él y no del otro pretendiente al trono, pero sobre todo por el magnífico recibimiento que le hicieron, no a él, porque don Felipe de Borbón y Farnesio no va a pisar Chinchón, pero sí al representante que mandó a la villa de Chinchón para tomar posesión en su nombre. Fue magnífico el recibimiento que se le hicieron a las autoridades y las fiestas consiguientes que se hicieron. Lo tengo también muy estudiado, quiero publicarlo, pero no nos podemos detener ahí. Bien, don Felipe de Borbón y Farnesio, por tanto, viviendo ya en Italia, pues vende dicho condado a su hermano menor, don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, que lo va a tener en su poder de 1761 a 1785, que es cuando fallece. Realmente, de los tres personajes, de los tres Borbones de los que voy a hablar durante el siglo XVIII, este infante de España será el que más orgulloso se sentirá de titularse y siempre vivirá y hablará de una forma, ya digo, bastante orgullosa como conde de Chinchón. Era infante de España, no podemos entrar, el hermano lo castiga por haber hecho un matrimonio morganático, etcétera, etcétera, pero él no perderá su título de infante. Pero más que infante, él se considerará sobre todo conde de Chinchón, porque él dijo que eso sí lo había conseguido él por sus medios, no el título de infante. Por tanto, este infante sí que se preocupará más por la villa de Chinchón y por su condado. De todos modos, digo lo mismo, no pisó tampoco, nunca fue conde de Chinchón, y este sí estaba en España, pero no pisó nunca
la villa capital. Yo creo que el infante don Luis, personaje muy contradictorio, pero muy importante en el siglo XVIII, un gran mecenas, podía haber vivido en Chinchón y hubiera sido magnífico para Chinchón, evidentemente, pero su hermano Carlos III le impone un exilio durísimo, con unas condiciones durísimas, y se tiene que alejar de la villa de Madrid, de la corte, a una distancia prudencial. Y Chinchón o Boadilla, que eran los dos donde podía vivir, era donde tenía palacios, pues digo, Boadilla y Chinchón estaban muy cerca de la corte, no solo de la corte, sino de otro real sitio, de Aranjuez, y Carlos III no lo quería tener tan cerca. Por tanto, don Luis se marcha a vivir, exiliado, a Arenas de San Pedro, población hoy en la provincia de Ávila, pero seguirá manteniendo el contacto, evidentemente, con Chinchón. Incluso, tanto si él luchará por Chinchón, que decidirá que un hijo suyo malogrado a los pocos meses de nacer sea enterrado, como así fue, en la capilla de los condes, en la iglesia parroquial de Chinchón. El féretro del niño finalmente fue trasladado a comienzos del siglo XIX al convento de las Clarisas. E incluso él mismo, el infante don Luis, dejó escrito en su testamento que quería ser enterrado en Boadilla, dice, pero aclara que si la capilla de Boadilla no estuviera bendita a la muerte de él, pues que se le entierre en Chinchón. Al final, ni una cosa ni otra, no se respeta ni su voluntad ni su testamento y se le lleva al Panteón de Infantes en el Escorial, en el año 1800. Pero sobre todo, y a eso voy, ¿por qué don Luis Antonio tiene tanto contacto con Chinchón, aunque sea de forma, ya digo, de forma indirecta? Porque a él se deben unos acontecimientos extraordinarios, unos más trascendentes que otros, pero muy significativos. Yo voy a remarcar solo tres, que simplemente los voy a nombrar, no los voy a desarrollar. Por ejemplo, al infante don Luis se debe la llegada del extraordinario arquitecto de la localidad cercana y que por tanto pertenecía también al condado de Chinchón, al famoso arquitecto de Cienpozuelos, Ventura Rodríguez, que llegará a Chinchón para acondicionar sobre todo la zona del presbiterio de la iglesia parroquial. Ventura Rodríguez era un arquitecto que tenía gran amistad y había trabajado para don Luis. Y evidentemente es por esa razón por la que llegará a Chinchón Ventura Rodríguez. El segundo acontecimiento de importancia, aunque no será muy relevante, será el impulso que don Luis hará para la creación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Chinchón. Es muy curioso, las reales sociedades económicas de amigos del país se establecieron normalmente en poblaciones bastante grandes, en capitales de provincia, y es curioso que en la actual Comunidad de Madrid, solo la de Madrid, la matritense, que además era la sociedad económica matriz y en la que se tenían que fijar todas las demás, incluida la de Chinchón para hacer sus estatutos, y la de Chinchón, no existe ninguna más. Y podemos decir, ¿por qué en Chinchón una sociedad económica? Pues por el impulso seguramente que tuvo del infante don Luis. Digo que la Real Sociedad Económica de Amigos del País es simplemente anecdótico porque tenía muy buenas intenciones, muy buenas perspectivas, yo lo trabajo también y también daré a conocer sobre ella, pero al final el proyecto seguramente, porque no tuvo la financiación oportuna, pues tuvo muy poca vida. Y la última, que está muy estudiada y es muy sabida, por eso simplemente la nombro, es la llegada del genial pintor universal, don Francisco de Goya y Lucientes, a Chinchón.
eso evidentemente se debe por la mediación del infante Don Luis. Aquí hay especialistas sobre, creo que están presentes especialistas sobre Goya en Chinchón, que nos podrían hablar más sobre ello. Yo no me quiero detener. Y el último personaje al que voy a hacer referencia es otro Don Luis María de Borbón y Vallabriga, en este caso, no era hijo de Felipe V, sino el nieto, era hijo, sí, de Don Luis. Los dos, curiosamente, padre e hijo, fueron cardenales de Toledo, y este va a ser conde de Chinchón de 1785 a 1803. Prácticamente el cardenal Don Luis de Borbón y Vallabriga no se encargará del condado de Chinchón. ¿Por qué? Sobre todo porque cuando muere su padre, él es menor de edad y va a ser gobernado sobre todo por su madre, por doña María Teresa de Vallabriga, que además ejercía como su tutora. Lo que sí le debemos a don Luis María de Borbón y Vallabriga es que luchó denodadamente, yo he estado viendo los juicios, por heredar el título de conde de Chinchón que había sido suprimido por Carlos III. Aquí hago una salvedad, es decir, no se había suprimido evidentemente el señorío de Chinchón, pero una cosa es el señorío, las posesiones, y otra cosa es el título nobiliario, ¿vale? Pues el título nobiliario, por distintas circunstancias, Carlos III lo anula y dice que al hijo del infante Don Luis no puede pasar. Él va a batallar durante muchísimos años y ya durante el reinado de Carlos IV, pues conseguirá que sea nombrado otra vez conde de Chinchón en 1794. Este don Luis María de Borbón y Vallabriga acabará cediendo en el año 1803 dicho condado a su hermana, doña María Teresa de Borbón y Vallabriga, esposa del valido don Manuel de Godoy, e inmortalizada para siempre por Goya como la condesa de Chinchón. Bien, este recorrido que he hecho rápido, simplemente voy a hacer unas conclusiones muy apresuradas también sobre todo lo que he dicho y qué se puede extraer de todo esto. Bien, pues lo que yo extraigo, pueden hacer muchas conclusiones, pero voy a hacer 3 precisiones, es que ninguno de los 3 condes de los que he hablado pisó la villa de Chinchón, ni siquiera en su toma de posesión. Los 2 primeros lo hicieron a través de un representante, era lo normal, es decir, un infante de España no se desplazaba, y en el caso del tercero, como no fue por compra, sino que fue por herencia, pues ni siquiera hubo un acto de toma de posesión. Por lo tanto, no se ocuparon personalmente de los asuntos del condado. Tenían gente que se ocupaban de todas las posesiones de dicho condado. Por lo que no beneficiaron mucho, estos condes no beneficiaron mucho a sus súbditos, a los súbditos del condado de Chinchón, digo. Salvo el caso, como hemos señalado, de don Luis Antonio Jaime de Borbón. De ahí que sea este conde el único que cuente con una placa conmemorativa en las calles de Chinchón. Es decir, fue un conde que, aunque no pisó Chinchón, se hizo querer por la gente, por todo lo que ayudó, y evidentemente años y siglos posteriores fue reconocido. Y la última cosa que voy a decir en estas conclusiones es que las expectativas tan grandes que se abrieron al pasar el condado y su villa cabecera a manos de miembros de la familia real, fijaros, en el año 1738, cuando los habitantes de la villa de Chinchón y de todas las que componían el condado de Chinchón saben que van a tener como señor a un hijo del rey, las expectativas son inmensas. Pues bien, estas expectativas muy pronto se vieron defraudadas, porque Chinchón creyó que se iba a convertir en una nueva corte o en un nuevo sitio real al estilo de Aranjuez, de la cercana Aranjuez, pero esto finalmente no acabó cumpliéndose. Por tanto, y con esto concluyo, el libro escrito por el vecino de Chinchón
don Diego Sánchez Agudo, escrito y publicado a finales del año 1738 con el sugerente título, así lo llamó, Ya es nueva corte Chinchón, nunca, desgraciadamente, se cumplió, a pesar de haber tenido como señores a infantes de España. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Entonces, con estas pinceladas un poco de esa etapa tan importante, pues bueno, concluimos un poco estas dos ponencias. Y ahora, si os parece, si os apetece, el que quiera, como sé que hay muchas personas ahí que seguramente habrán surgido algunas ideas, o habrá tocado alguna cosa que les haya recordado algo, pues bueno, voy a abrir los micrófonos para todos. Hay una opción que ya sabéis que es levantar la mano. Casi la podemos utilizar para solicitar la palabra, pero bueno, en principio voy a abriros los micrófonos y me vais pidiendo la palabra. A ver si lo consigo. Activo todos los micrófonos. Bueno, en principio, si queréis, podéis activar el micrófono vosotros ahora. No sé si hay alguien que quiera hablar, preguntar alguna cosa, alguno de los ponentes, o lanzar alguna idea en general. Bueno, hola Paloma Almedo, que por fin te veo. Hola, Pepe, sí. Disculpa, es que antes me han dicho que me había saludado, pero me había levantado en ese momento y no me ha dado tiempo a contestar. No, es que a veces no veo los nombres, o sea, veo los nombres, pero no veo las caras. Bueno, saludo a todos desde Boadilla del Monte, que ya sabéis que aquí tenemos un magnífico palacio que perteneció al infante de Don Luis, del que se ha hablado anteriormente, y os invito a venir cuando queráis, bueno, o cuando podáis, para visitarlo, que se está restaurando y cada vez está más bonito. Y bueno, pues mi pequeña aportación a esta charla tan maravillosa es simplemente sobre la condesa de Chinchón, que quizás sea la condesa o incluso de los masculinos también, de los condes más conocidas, ¿no? Y no tanto por ella misma, sino por el famoso retrato de Goya, que está en el Museo del Prado y que todos conocemos. Y sobre ella, pues os recomiendo un documental que hicimos hace unos años, que lo podéis encontrar en YouTube, que se llama La condesa de Chinchón, retrato de una vida, que se analiza la figura de la condesa desde varios aspectos, tanto su vida como el cuadro. Tuvimos la oportunidad de grabar en el Museo del Prado a una especialista en Goya y bueno, pues me parece muy interesante, sobre todo en estos ratitos que tenemos en esta situación, ¿no? Y nada más, invitaros a que vengáis a Boadilla cuando queráis y podemos... y tengo muy buen recuerdo de unas jornadas que hicisteis en Chinchón hace unos años sobre ella, sobre la condesa. No sé si recuerdas, Pepe, yo creo que estabas tú también. Que hicisteis, que pintaron muchos artistas de Chinchón. Sí, la exposición, la interpretación una exposición magnífica con cuadros de ella y que años después hemos repetido en Boadilla. Hicimos una exposición en nuestro palacio, que por ese motivo hicimos el documental que os cuento. Así que, pues nada, mucho cariño y muchas cosas en común. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Pues nada, esperamos verte en persona en lo que hagamos próximamente, esperamos. Morán, ¿habías pedido la palabra? Sí. Pues dinos, cuéntanos. ¿Se me oye? No sé si te oímos, acércate al micrófono si tienes... ¿Se me oye? Si no me pongo los cascos. Ahora sí, acércate, sí. Vale. Era una pregunta, creo que más para Santiago, el primer ponente, ¿no? Sí. Pregunta. Es que no sé si lo has dicho, no sé si lo has llegado a decir o no. ¿Cuál fue el acto que hicieron? Están entrando gente, pero no sé, para hacer preguntas. ¿Qué acto hicieron? Que luego serían los condes para que se les dotara del condado por parte de los Reyes Católicos. Perdona, Manuel, perdona. tiene notificación. Está hablando otra señora por el fondo sí, y no me oigo ni a mí. Oigo nada. Sí, perdonad, por favor, si no tenéis la palabra, mejor no digáis nada. He abierto los micrófonos, pero bueno, podéis apagarlos si no vais a hablar. Mantenerlo apagado. Perdona, vuelve a preguntar, Ana, please. A ver, ¿se me oye ahora? Sí, se te oye. Vale, bien. A ver, ya he puesto los cascos y ya está. Decía, ¿qué a acto ver tu hicieron teléfono, a ver qué dice. Posteriormente? Teléfono, a ver qué está diciendo José Manuel. Ay, Dios mío.
Juani. He conseguido entender la primera parte de la pregunta. Esto de que está escribiendo, no sé qué está escribiendo. A ver, ¿cuál es? Bueno, te pregunto que creo que has entendido, te repregunto. apagado ese micrófono, a ver. Ahora se de pronto. Vale. Sí, que sea algún acto, digamos, Sí, concreto claro, en el que traspasa... Eso es, si lo sabéis. Sí, que, No, es que, a los Reyes Católicos deciden otorgar ese título como agradecimiento. No, no hay ningún acto, o sea, que se conozca, quiero decir. Lo que hay es una que era mucho más importante porque, bueno, vosotros lo de los archivos lo sabréis, la gente cree que en la Edad Media, pues, pero eran muy, ¿cómo diríamos? Muy documentalistas. Para ellos la importancia es la entrega o una serie documental. No los tenemos las copias. Sí que hay actos muy solemnes de los Reyes Católicos, de afirmación de su poder. Ese mismo año, por ejemplo, en 1480, es que es muy importante porque hay unas cortes en Toledo donde los Reyes Católicos, aparte de, bueno, fundamentar lo que van a hacer, cortan unas cuantas cabezas de nobles levantiscos y afirman su poder territorial. Pero es que, digamos que no estaba el horno para bollos, porque es que en junio de 1480 tenemos noticia de una especie de huelga en Segovia. El 24 de junio el Concejo dice que con lo que les han quitado, pues prácticamente... Un momento, Santiago, un momentito. Sí. Te doy la palabra otra vez. Sí. Un momento, ahora te vuelves a hablar porque veo que tenemos un problema por ahí de una interferencia. Un momento. Adelante, Santiago. Sí, os decía que Segovia, por ejemplo, dice que ese año no hay fiestas de San Juan, que saque la gente pendones negros a las... porque es que lo que les han hecho no tiene nombre. O, por ejemplo, hay noticias de que hay condenas en Moya porque la gente se ha levantado en armas contra los marqueses y eran de Moya. Entonces, digamos que en 1480, salvo que no tenemos constancia documental, salvo que hubiera algo en Toledo o algo así. Yo comentaba esta mañana con Jorge que la Edad Media es muy importante, como en cualquier época, ¿no? La cercanía al poder, los gestos, y muchas veces conocemos las decisiones, pero no sabemos cómo se ha llegado a ellos. Seguramente hubo algún acto íntimo de entrega, pero desde luego en los documentos no aparece. Para ellos lo importante era tenerlos. Vale, y otra mini pregunta, si puedo, rápido, para los dos, a ver si alguno de los dos lo ha encontrado o no, a lo mejor sencillamente no se ha llegado a encontrar, o no se sabe, o sencillamente no tiene ninguna razón. ¿Sabéis si ha tenido el nombre de Chinchón alguna variante y qué origen tiene? ¿Se sabe? ¿Se ha encontrado algo? A ver, Manolo. ¿O alguien? Porque el tema de la etimología de los municipios me parece muy curiosa, entonces... No, yo te comentaba Manzanares... que ahora le doy paso a Manolo, a Jorge. Manolo Carrasco, ¿nos puedes contar un poco las diferentes versiones que hay de los orígenes de Chinchón? Esto, no sé si se me escucha. Sí, ¿Se me oye? se oye perfectamente. Adelante. Vamos a ver, hay distintas versiones de dónde viene el nombre de Chinchón. Unos dicen que viene del latín por circum, otros hablan de un origen árabe, pero yo creo que es más sencillo que todo eso. Cuando se hace vamos a ver, cuando se coloniza el territorio de Chinchón, se dan instrucciones para que solamente se pueda construir en el pueblo de Bayona hasta que se cubra todo el Cincho adentro de Bayona. Y después ya se pueda construir en otro sitio. Cuando eso se ocurre, lo que hacen es hacer un cincho más grande, o sea, una ubicación más grande que puede ser la de Chinchón actual. Y un cincho grande es un cinchón. Y yo creo que eso, que es así de sencillo, puede ser el origen del nombre de Chinchón. Es una teoría. Sí, yo he comentado la vulgarización de lo que es el castellano antiguo del latín generalmente es lo más lógico. Sí, yo os comentaba que en el libro este de Villuga, claro, yo digo, bueno, ya está, aquí está, pero vamos, yo creo que es una errata, o que lo debió escribir de oídas, porque en el mapa está bien, pero en el itinerario lo escribe con G-I-N-X-O, Gincho. Digo, claro, ya está.
pero debe ser o una errata de la tipografía o que debió oírlo el que hizo el repertorio, pero no lo he vuelto a encontrar ni en los documentos medievales. O sea, en los documentos medievales anteriores incluso se pone Chinchón ya a fines del 15, pero bueno, es simplemente curioso, ¿no? Bueno, pues nada, muchas Muy gracias, bien, Manolo. muchas gracias. Hay varias teorías, pero bueno, esa es una teoría interesante. Luego está la teoría del árabe Cinch, que es una especie de monte o zona alta, y hay varios municipios que tienen esa palabra, ese topónimo empezando por CH o Cinch, como Chinchilla, que también está en una zona alta, y luego algún municipio más, que es una de las teorías que se están barajando también. Pero bueno, Pepe, no está claro cuál es el origen del topónimo, la verdad. Pepe, disculpa, ¿se me oye? Sí, ¿quién eres? Jorge. Ah, sí, Jorge, sí, que te tengo activado. Adelante. No, yo simplemente decir en este caso concreto, sobre todo la fuente del 18, que es la que he trabajado yo más, en las respuestas al cuestionario que manda el cardenal Lorenzana en el siglo XVIII para todas las villas, poblaciones que pertenecían al arzobispado de Toledo, pues se habla sobre el topónimo, el nombre, y lo que viene a decir, tal cual lo leo, como la colina sobre la que se halla está fundada en forma de herradura o de una cincha que abrazaba un pequeño valle ya poblado, le dieron los antiguos el nombre de Cinchio, de donde pudo venir, según la pronunciación italiana, el nombre de Chincho o Chinchón. Es decir, por la forma de herradura, en italiano, latín italiano era Cinchio, y de ahí pudo derivar Chinchón. Es una de las teorías que se argumentan en el siglo XVIII, por la forma de herradura en la colina. Bueno, pues nada, muchas gracias. Veo que ha levantado la palabra por ahí Santiago. Santiago, te doy la palabra. Santiago Palacios. Adelante, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Te oímos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Pepe. Bueno, en primer lugar, por supuesto, darte las gracias a ti por haber organizado esta reunión virtual. Bueno, saludar a todo el mundo, por supuesto, que me alegro de ver muchas caras conocidas, otras no, pero en cualquier caso, desde luego, encontrar tanta gente que está interesada por estos temas. Me imagino que si se hubiera hecho ese acto presencial, pues hubiéramos llenado el teatro además con mucha más gente o cualquier otro auditorio. Así es que espero que ese acto se pueda, bueno, pues se pueda realizar en algún momento cuando nos dejen las circunstancias. Bueno, la verdad es que agradezco mucho también las dos ponencias, me han parecido muy interesantes. Me acerco más por periodo cronológico que yo trato y que yo investigo al trabajo de Santiago, pero bueno, en cualquier caso el trabajo de Jorge igualmente muy documentado y se nota que hay muchísimo trabajo detrás, así es que os felicito a los dos. Y bueno, por ir al grano, ¿no? Por ir a lo que yo quería comentar, es una cuestión que le pido a Santiago que nos amplíe un poco, ¿no? Porque él ha mencionado a Bernardo Pérez de Chinchón, pero no nos has dicho, bueno, pues seguramente muchos de vosotros, muchos de ustedes sí conocen su trabajo y su obra y la importancia que él tuvo, ¿no? Pero me gustaría, Santiago, que contaras un poco a qué se debe su importancia, su relevancia en el siglo XVI y bueno, que conservara, la verdad, el nombre de Chinchón, ¿no? Como otros muchos autores. Yo me topé con este personaje hace ya un tiempo, evidentemente, aunque yo nunca me he dedicado, curiosamente, siendo historiador profesional, por así decirlo, casi a trabajar sobre Chinchón, pero evidentemente me interesó su figura y las obras que él tiene, ¿no? Siendo de origen converso, judío, en este caso, claro y evidente, ¿no? Y que además Santiago nos ha contado con pelos y señales, bueno, pues esa trayectoria y esa familia de la que procedía. Se dedicó, curiosamente, a escribir contra los judíos, contra los musulmanes, esos tratados tan característicos del siglo XVI en España, también del XV, pero sobre todo del XVI, ¿no?
forma de diálogo contra los judíos y los moriscos, el famoso anti-Alcorán, ¿no? En fin, Santiago, por favor, si nos puedes contar, si conoces un poco mejor la figura de Bernardo, te lo agradecería. Y nada más, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. A ver, tampoco es mi especialidad, hombre, sí, lo conozco, pero ahí sabéis que hace años uno de los premiados en el concurso de investigación, creo que se llamaba Joaquín Parellada o algo así, puede ser, que hizo un libro. Joaquín Parellada y Sí. había otra persona que ahora no recuerdo el nombre, eran Sí. dos especialistas en esta figura. Bueno, él analizaba, por ejemplo, no tanto la obra, sino, digamos, la persecución por raza, ¿no? Que se decía entonces de condenados, ¿no? Y entonces, bueno, lo has dicho tú muy bien, Santiago, él tiene una serie de obras dentro de la corte humanista del duque de Gandía, la importancia que tuvo en Valencia el humanismo, ¿no? Bueno, pues él describe sobre todo, creo que no pertenece a una orden regular, bueno, no es de una orden, pero vamos, él es religioso y escribe contra los musulmanes, contra los judíos, en una tendencia que era normal hasta cierto punto, porque os he hablado antes de que su abuelo, Juan González, fue quemado en la hoguera, pero es que el que se salvó, un hermano de Juan González, pasó a llamarse Pedro Díez de Madrid, y este Pedro Díez de Madrid se hizo canónigo de la Catedral de Toledo y se salvó. O sea, hay casos muy antiguos, pues yo qué sé, de ser el rabino de la judería de Burgos a pasar a formar parte de la catedral. Entonces, el que no se, bueno, uno no lo consiguió, y un descendiente suyo, lo que está muy estudiado es que intenta rehabilitar a toda costa su nombre, ¿no? En aquella Valencia. Y sobre todo con motivo de la visita de Carlos I al duque de Gandía, caen un poco en la cuenta que de todos los hermanos que hay, no están habilitados. Hay unos pocos habilitados, él entre ellos, intenta mover los hilos, pero no lo consigue del todo. O sea que realmente ese estigma le persiguió. Supongo que influiría mucho en su obra. Por ejemplo, otro caso con topónimo, Andrés Núñez de Madrid. Andrés Núñez de Madrid parece ser que es descendiente de este Juan González, también de Jarada, y este era el párroco de Santo Tomé, de Toledo, que así por el nombre no nos dice nada. Hombre, nos dice que se ha cambiado el apellido por un patronímico, Núñez, por un, como Bernardo, ¿no? Por un toponímico, en este caso Bernardo Díez de Chinchón, este se llamó Andrés Núñez de Madrid, vive por los mismos años que Bernardo, y este Andrés Núñez de Madrid, lo curioso es que es el que le encarga a El Greco el entierro del conde de Orgaz. O sea que este hombre seguramente estaba diciendo misa en la iglesia donde estaba colgado el San Benito de un antepasado suyo. A nosotros nos extraña mucho esto, pero debía ser algo muy normal, ¿no? Entonces ya os digo, de Bernardo Pérez de Chinchón, sobre todo tenemos que valorar su importancia, digamos, en una segunda fase, que es la anterior al Concilio de Trento, que sin llegar a él, porque creo que murió un poco antes, de persecución literaria, ¿no? Pero yo lo que he estudiado sobre todo es su relación, digamos, con familias conversas. No he entrado tanto porque hay muchos estudios sobre su valor, digamos, literario y humanista, ¿no? Está muy estudiado. Bueno, no sé si hay algún... sí, Cecilio. Adelante, Cecilio. Sí, ¿te oímos? A ver. No, un momento. A ver, te estoy intentando reiniciar el audio. ¿Puedes reiniciar tú mismo el audio? Cecilio. Sí. ¿No? ¿Vuelve a darle? Ahora. Parece que ahora, ¿no? Sí, ahora, adelante. Bueno, en primer lugar, agradeceros realmente la invitación, Pepe. Es una iniciativa, creo que loable. También al alcalde, indudablemente, que impulsa actos de esta naturaleza, lo cual indica una cierta sensibilidad. Yo tengo un dato curioso, muy curioso, que supongo que todos sabéis la vinculación o la importancia de lo que ha sido, digamos,
Francisca Enríquez de Rivera como la difusora realmente de todo lo que es la quina, cuando en estos momentos una viróloga reciente, en el momento en que estamos, el otro día dijo la hidroxicloroquina, realmente tiene una gran importancia y un gran vínculo, porque la cloroquina es la quina de Chinchón o chinchona. La verdad es que es sorprendente la figura de Francisca Enríquez de Rivera, cuando realmente en estos momentos contra el coronavirus, una de las medicaciones que más están realmente acumulando y aplicando es la hidroxicloroquina. Y esa cloroquina o quina evidentemente tiene mucho que ver realmente con Chinchón, puesto que realmente el sueco Linneo, el sabio botánico y naturalista, realmente le dio, por la importancia que tuvo la quina en las fiebres tercianas, digamos, durante varios siglos, y que la condesa de Chinchón, Francisca Enríquez de Rivera, fue curada debido a la corteza de la quina, y ella es la que impulsa y la que realmente exporta grandes cantidades de quina realmente a Europa, donde se curan personajes importantísimos, empezando por ella, y que realmente el sueco Linneo le da el nombre de la chinchona. Como él no sabía realmente cómo escribir chinchona como sueco y le puso CI cinchona, ¿no? Entonces, me parece muy importante en estos momentos, y va muy, digamos, con el momento que estamos celebrando, el que la hidroxicloroquina realmente sea un producto vinculado realmente a la chinchona. Y después tengo una pregunta para cada uno de los ponentes, a los que felicito realmente por sus aportaciones. Me gustaría, Santiago, si está acreditado que Andrés de Cabrera y Bobadilla era un judío converso. ¿Y por qué, si era judío converso, realmente no se le hace realmente como se le hacía realmente a los judíos, realmente todo el tema, digamos, de su vinculación, de la sangre, lo que era entonces? Eso, digamos, para ti, y después para Jorge. No sé si me gustaría saber, aunque tú has hablado de Arenas de San Pedro, pero sin embargo, el conde de Chinchón en un principio no va a Arenas de San Pedro, supongo, ¿no? Sino que va a Velada. Y en Velada es donde nace la marquesa de Chinchón. Y allí tenían un palacio que en estos momentos está derruido, aunque realmente algunos, digamos, de los azulejos que había están en Talavera, ¿no? Puesto que eran azulejos Talavera. Jorge, quería saber si, por qué razón, cuando es expulsado de la corte, como realmente lo es por su hermano Carlos III, ¿por qué realmente va realmente a Velada? No lo sé, ¿por qué elige ese lugar? Nada más, gracias. Sí, bueno, sí, sobre Andrés de Cabrera parece indudable su origen converso. Eso en el momento está muy estudiado. Lo cierto es que, digamos, que es converso, pero no en el peor momento. Él no es que borre su pasado, pero digamos que se blinda, se mueve muy finamente, y realmente el momento peor ya, digamos, que es en 1485, cuando se instala la Inquisición en Toledo, es cuando se desata la persecución, y él realmente estaba a salvo de eso. Él, no sabemos su mujer, pero él desde luego. Luego hay una serie de listados y él no aparece. Por ejemplo, en 1495 al 97, que hay una serie de perdones, por cierto, en el que no están los Jarada, no sé por qué se cebaron con ellos, él no está ni siquiera, o sea, no aparece ni siquiera. En ese momento no sabemos cómo lo consiguió. Yo quiero creer que, vuelvo a insistir, por cercanía. Ahora, eso no podemos... lo que sí parece acreditado es que su familia pero era no en el arzobispado de Toledo, y desde luego bastante más atrás. Pero vamos, él se movió muy finamente en las esferas y no hay ni rastro. Muchas gracias. Jorge. Sí. Bien, cuando el infante don Luis protagoniza ese matrimonio morganático,
es decir, con una pareja que no es de la realeza, evidentemente es expulsado de la corte, no él, sino su familia. Su familia es la que no podía pisar la corte. Él sí, él no pierde nunca el título de infante. Es más, él sigue acudiendo a la corte constantemente cuando hay onomásticas del rey, cuando nacen hijos del rey, cuando hay bodas, etcétera, etcétera. Los que no pueden acudir son sus, ya digo, su familia, su mujer y posteriormente sus hijos. Bien, pues como el rey Carlos III lo obliga a tener residencia fuera de Madrid, y no solo fuera de Madrid, sino en un extrarradio de Madrid, ya digo, Chinchón o Boadilla, donde también tenía palacio, Odón, o Villaviciosa de Odón, donde también podía haber residido, estaban relativamente cerca a la corte. Carlos III no quería tenerlo a él y a su familia cerca de la corte. Por tanto, cuando se casa, es verdad que va deambulando no solo por Velada, sino Cadalso de los Vidrios y por otros muchos lugares. Se casa realmente en Olías del Rey. En Olías del Rey yo no tengo noticia de que él tuviera palacio, sino que ahí se lo cede, la duquesa de Fernandina, ¿vale? Una duquesa con los que tenían contacto el infante don Luis, y le ceden el palacio para casarse. Una vez que se casan, pues van deambulando, ya digo, por Velada, por Olías del Rey y por otros sitios, hasta que llegan a Arenas de San Pedro en Ávila, que está a una distancia prudencial evidentemente de la corte, porque ya es actualmente hoy provincia de Ávila. Y parece que el infante don Luis conocía aquella zona, una zona preciosa al pie de la Sierra de Gredos, y era, si ahora es bonita, pues imaginaros hace 300 años sería un vergel, y era una zona muy propicia para la actividad cinegética, es decir, para la caza. A los Borbones eso lo heredaron de los Austrias. Lo que más les gustaba, una de sus cosas, aparte de las mujeres, pues era la caza, ¿verdad? La cacería. Bien, pues allí en Arenas de San Pedro seguramente encontró un sitio, unos parajes estupendos para cazar. A eso se le unió que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro le cede unos terrenos en el interior del pueblo, en el interior de Arenas de San Pedro, pero evidentemente el infante don Luis, con la corte, con la minicorte que creó a su alrededor, no se sentía a gusto. Dentro de la población necesitaba un espacio más grande, y por eso hace el Palacio de la Mosquera, manda hacer el Palacio de la Mosquera al pie de la Sierra de Gredos. Y por eso es allí donde instala su pequeña minicorte en el exilio, una corte importantísima, porque no da tiempo a hablar de todo, pero evidentemente si el primer mecenas que fomenta a todos los artistas es el rey, en este caso Carlos III, el segundo gran mecenas de España es el infante don Luis. Allí a su corte en Arenas de San Pedro acuden, además de pintores, arquitectos, músicos de los más prestigiosos de España y de Europa. Por tanto, donde se casa, que es Olías del Rey, siempre por la provincia de Toledo, porque le ceden ese palacio castillo, y después él va buscando una ubicación propicia. Ya digo, tenía él sus posesiones, podía haber residido perfectamente en Chinchón. Bueno, en Chinchón relativamente, en el castillo no se podía ya residir, y el palacio de los condes pues estaba también prácticamente en ruinas, pero podía haber residido ahí, o ya digo, mejor incluso en Boadilla, que compra el señorío también, o dentro del condado de Chinchón en Odón, pero tiene que irse fuera, y por eso es ese deambular hasta que su ubicación definitiva es Arenas de San Pedro, y allí evidentemente es donde pasará el final de sus días, y allí será donde muera.
Muy bien. No sé si está por ahí, porque nos ha dejado en el chat, Luis, el conde de Chinchón, nos ha dejado un mensaje, pero no sé si está o no está en este momento, y nos gustaría que nos ampliara un poquito la información, porque habla un poco relacionado con este tema. No sé si, a ver si le vemos. Si está por ahí. Me he quedado sin batería. Ah, vale, vale. ¿Cuál es la pregunta? Ya me he vuelto... Bueno, estábamos hablando pues, de las estancias del conde de Chinchón, Luis Antonio Jaime, en Velada, en Olías del Rey, Cadalso de los Vidrios. Arenas de San Pedro, y he visto que has dejado tú aquí en el chat un comentario, y por eso digo, pues te iba a dar la palabra para que lo comentaras tú personalmente. Bueno, al hilo de lo que se ha dicho, que el infante don Luis no llegó a conocer lo que es la villa de Chinchón, lo que sí quería decir es que él disfrutaba muchísimo de otras tierras del condado. Y quizá la residencia principal que tenía dentro del condado de Chinchón era el castillo de Villavidiosa de Odón. Digo castillo, pero él, con su arquitecto de cabecera, Ventura Rodríguez, pues lo convirtió en un palacio cómodo, donde vivía. Tenemos que tener en cuenta que él podía elegir sitios para vivir maravillosos, los reales sitios, o el mismo palacio de Río Frío que construyó su madre y en el que se ve hoy día todavía que tenía una ala reservada. Bueno, pues a pesar de todo, a él lo que le gustaba era cerca de la corte y en tierras de su señorío, el castillo de Villavidiosa de Odón. Y a través de las estancias en ese castillo, donde cazaba dentro de sus tierras de Chinchón, es cuando conoció, y Paloma Olmedo me podrá corregir si me equivoco, las tierras que en el Monte de Boadilla tenían los marqueses de Mirabel, que tenían, digamos, la capital de esos territorios en un palacio que tenían en Boadilla llamado de las Dos Torres. Y el infante don Luis adquirió ese marquesado, adquirió esas tierras con ese palacio, encima del cual Ventura Rodríguez construyó el de Boadilla del Monte. Posteriormente, cuando el infante don Luis fue extrañado de sus tierras y se le puso un límite para no vivir a menos de cierta distancia de la corte, fue cuando bueno, empezó su peregrinar por esa parte de la provincia de Toledo y de Ávila, Velada, Cadalso, Arenas, un poco en busca del lugar que, en fin, donde asentarse y donde poder establecer a su familia. Le costó mucho encontrar ese lugar. No fue bien recibido en algunos de esas poblaciones que hemos mencionado y finalmente encontró su asiento en Arenas de San Pedro. Pero bueno, tampoco vivió allí muchos años y tampoco pudo finalizar su palacio. Desde luego fue un hombre andarín buscando siempre su lugar en la corte y su lugar en el mundo. Es un poco triste la historia o muy romántica, según la queramos ver. Pues muy interesante el comentario, la verdad, muy interesante. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra. No sé, Juan Luis Camacho, quizá, bueno, volviendo un poco a la etapa del siglo XVI, el castillo, tú que estás ahora pues, un poco con un proyecto de restauración del castillo y tal, y bueno, pues que para nosotros es un poco el símbolo del condado. Quizá nos podías contar alguna cosa relacionada con el proyecto de rehabilitación del castillo, alguna idea, no sé, pues un poco por bueno, lo que quieras, si lo ves. Hoy es una reunión muy histórica, pero bueno, adelantaros a todos o contaros que lo que nosotros hemos hecho durante este año pasado, porque ahora estamos un poco más parados con el tema Castillo-Chinchón, ha sido precisamente relacionar pues, la situación física del castillo con su historia. De hecho,
yo invité a un historiador que ha hecho un trabajo interesante sobre la relación de la construcción del castillo con las diferentes épocas de los diferentes condes de Chinchón y las preexistencias o no que pudiera haber de otros castillos antes. Y hemos estado haciendo unos estudios arqueológicos que ya se iniciaron hace 20 años con algún descubrimiento. Antes, cuando oía, por ejemplo, del tiro de ballesta que hablabais, pues me llama la atención que la ballesta de la que se habla ahí, el tiro de ballesta, no es una ballesta al uso de lo que se ve, la ballesta de uso personal, sino que había unas ballestas que eran como los precursores de los cañones, y de hecho el castillo de Chinchón, en el actual castillo de Chinchón, quedan unas troneras pequeñas, interesantes, que en el año 2000, en una galería que hay de contramina, en lo que sería la parte abaluartada que tiene talud en los muros del propio castillo para defenderse de los zapadores y las minas por posibles invasiones, pues quedan restos de esas galerías de ballesta, que curiosamente no están enfocadas hacia el lado oeste como para defenderse de agresiones desde fuera, que en la época que se reconstruye el castillo pues ya no tienen mucho sentido, pero sí parece que se quieren defender precisamente del propio municipio de Chinchón. Es una cosa curiosa. Entonces, bueno, lo que hemos estado todo este año fundamentalmente es pues trazando la relación de la cantería con la historia del propio castillo, la recuperación de materiales, cómo el castillo se va derruyendo en algunos momentos y cómo incluso pues hay momentos de expolio de piedras, hay momentos de venta de piedras, probablemente en aquellos momentos donde, como antes se decía, no tenía mucho sentido invertir en Chinchón porque estaba el castillo muy mal y el Palacio de los Condes destrozado, hasta que luego ya desapareció y el propio castillo pues no dejaba muchas opciones, ¿no? De lo que hay poquísimo, una cosa que estamos investigando ahora es sobre lo que se llama aquí la Tarazana del Castillo, que es un gran almacén que hay debajo de la Plaza de Armas, poco conocido y desde luego en los textos históricos muy poquitas referencias, por lo menos yo no he podido encontrar muchas, salvo a usos de bodega y almacén, pero muy tardíos, o sea, no hay demasiada documentación al respecto. Yo creo que también que se ha perdido mucha documentación desde el punto de vista planimétrico, de posibilidades de trabajos que se utilizaron en su día para la construcción de este castillo. Y bueno, hay un trabajo interesante que se iba a haber hecho un simposium ahora en esta época, pero ahora se ha suspendido, al cual íbamos a acudir con un tema interesante que era la posibilidad de encontrar con trabajos de la Universidad Politécnica de Madrid una serie de canteras pequeñas cercanas al castillo para intentar ver la relación del material que pudiera haberse utilizado originalmente para la construcción del castillo. No solo la piedra colmenar, que la tenemos al lado, sino canteras más pequeñas que fueran utilizadas al uso. Y bueno, contaros que el castillo, pues su idea, como lo veis ahora, está cerrado por temas de seguridad, precisamente porque durante muchos años ha desaparecido mucho material del propio castillo y la propiedad, por riesgos, sabéis que la propiedad ha cambiado de manos hace 4 o 5 años, como mucho, no sé si está por ahí María Jesús Panadero que me puede corregir, pero unos 4 años. Y bueno, pues está en una fase de reestructuración y de ver hacia dónde va. En general, la idea inicial es que se pueda visitar cuanto antes para que, bueno, pues pueda ser de alguna manera una inversión que se autorrecupere con el turismo, aunque en este momento el turismo es una situación un poco rara, pero que se pueda recuperar y se pueda reinvertir en su propia rehabilitación, que esperemos que podamos ir viéndola con los años. Y nada más, no contaros que me ha parecido muy, muy interesante todo lo que se ha dicho. Muchas cosas, pues ya había leído muchas cosas sobre el tema, otras cosas, por ejemplo, todo el viaje del Camino de Ocaña de Enrique III me pareció muy interesante porque
da importancia a una vía bastante olvidada desde el municipio de Chinchón, aunque se pasea por allí de vez en cuando, pero no es algo muy, muy recurrible ahora. Y bueno, pues daros las gracias a todos y nada, si queréis cualquier cosa me lo preguntáis y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Luis. Esperemos que si hacemos algo presencial podamos hacer una visita al castillo y nos puedas explicar in situ un poco algunas de las cosas que nos has contado. En fin. Pues no sé si alguien más tenía pedida la palabra. No sé si Mariluz. ¿No habías pedido la palabra, Mariluz? Aunque no te veo ahora. Veo por ahí que estás ahí. Yo lo que he escrito es que he visto que Isabel había levantado la mano y te lo he escrito porque no te habías dado cuenta tú. Vale. Nada. Pues creí que eras tú la que había levantado la mano. No. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que comentar. Pues nada, yo creo que... Pues nada, os doy las gracias a todos, la verdad. Gracias Dale la palabra a Isabel, que parece ser que la ha pedido. Isabel había levantado la mano. Isabel Montes. No, Isabel de Moraleja, que soy un... Adelante, Isabel. No, es que antes salió el tema de cómo se había recibido o qué tipo de ceremonia se había hecho cuando el tema del traspaso de los vasallos en ese momento los marqueses de Moya. Entonces, nosotros aquí en la localidad sí que hemos podido encontrar un documento en el que se relata la ceremonia en la que llega un enviado de los marqueses de Moya, se convoca a la gente a campaña tañida y entonces el responsable, el justicia, que había en esos momentos, le entrega la vara al señor y el enviado de los condes de Chinchón se lo devuelve y hay toda una ceremonia. Se hacen 2 veces. La primera vez cuando se lo dan el condado y una segunda vez tras los levantamientos que se producen en Segovia, es cuando se lo vuelven a dar a los marqueses de Moya de nuevo, pero ya con el derecho ese que habéis mencionado de justicia. Entonces, esas ceremonias sí están registradas aquí. De hecho, luego en el término municipal hay una zona que se llama la Horca y otra que se llama zona del Pendón, que me imagino que debe de venir a colación de toda esta ceremonia que se hace en ese momento. Simplemente esa puntualización. Sí, no, te lo agradezco porque el procedimiento sí que viene, no concreto, ¿no? Pero sí que viene en los documentos cómo se tiene que hacer. Lo que no tenía constancia era en un lugar determinado, pero sí que viene muy claramente cómo deben apartarse, que además pues se dice, es muy famoso, ¿no? Y entonces, si no se llegara a ese número, que de lugares más cercanos, digamos, que se rellenara. Nos llama mucho la atención cómo se disponía en esa época todavía de los vasallos, pero sí aparece muy claramente especificado. Lo que no tenía constancia era que en Moraleja de en medio sí que, porque en Chinchón sí, pero ahí no lo tenía. Claro, es que, bueno, vosotros habláis todos desde Chinchón, entonces el condado es más que la localidad de Chinchón. Entonces, Moraleja, por ejemplo, también tiene documentación de las consecuencias que tiene el que Chinchón apoye a los comuneros, porque para ir a Chinchón desde Segovia pasan por Moraleja. Entonces, nosotros también pagamos las consecuencias de determinadas acciones que se toman desde el centro, ¿no? del condado de Chinchón, vamos. Sí, en la época esta, por ejemplo, en San Martín de la Vega, sí está documentado que pasan en septiembre, van a pasar el río y entonces les piden a los con nombres, apellidos, que reúnan 80 hombres porque van hacia la fortaleza de Chinchón a derruirla, ¿no? Y como los de San Martín no lo aportan, pues entonces sí que les someten a una serie de humillaciones, a un pago. O sea, que efectivamente tienes razón, que se lo comentaba también a Pepe, que siempre hablamos desde la transierra, o sea, desde este lado, sí. Pero, por ejemplo, está la parte en Segovia, hasta que se entregó a los marqueses de Moya, esto era tierra de Segovia. Sí. E incluso dentro, como también contamos con tan magnífico archivo, es verdad que siempre nos centramos en lo que hay en Chinchón, ¿no? Pero vamos, ya digo que lo que me comentaba antes, creo que era Morgana, un acto de entrega solemne y de nombramiento de marqueses, no. Lo que sí está regulado es cómo debe ser la entrega. Esto es en el procedimiento es eso. Normalmente era pues ir con un alguacil, con un escribano, a campana tañida, que se aparten
Pero vamos, te agradezco lo de Moraleja en medio porque lo tengo que buscar. Y... Claro, te miraría porque incluso está la persona que está designada para venir aquí. O sea que... Bueno, lo miraremos, lo miraremos. Pues nada, Juan Luis, creo que tienes ahí la mano levantada. Adelante. Era solo por comentar una cosa a todos, que todo el rato estamos hablando de los marqueses de Moya, y nosotros hace muchos años, muchos ya bastante, por lo menos... Yo no me acuerdo, hace muchos años, que yo empecé a estudiar el castillo de Chinchón hace muchos años, y una de las primeras cosas que hice fue ir a visitar Moya. Sí. Y no sé si todos conocéis Moya o no, pero es interesante ver cómo un marquesado de Moya se mantiene como condado de Chinchón después, y sin embargo lo que es todo el complejo del castillo de Moya, pues que es una ruina hoy día, ¿no? Es muy interesante porque todavía queda una parte de la iglesia y una parte de lo que es la parte feudal del castillo, pero yo recomiendo que vayáis a Moya, que ahí en el fondo están también los orígenes de todo esto. Sí. De hecho, había una asociación, no sé si seguirá existiendo, cuando nosotros íbamos por allí. Sí, los amigos de Moya. Amigos de Moya, y tenían unas revistas que publicaban sobre lo que era el marquesado de Moya y todo lo que era la ciudad antigua, porque Moya al final se trasladó a un pueblo abajo, en situación similar que le pasa a Patones. Está Moya, que está arriba, y abajo está como el pueblo de Moya. Y bueno, por el que no lo conocéis o no lo conozcáis, pues acercaros, porque yo creo que es interesante ver un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Nada más. Sí, en ese sentido... No sé si Manolo había pedido la palabra. Manolo. No, solamente era contestando a Juan Luis, que sí que está, vamos, Moya, como sigue una asociación, no sé si lo veréis en la cámara, yo recomiendo aquí que se ha publicado hace 2 años. Mira. Es un estudio de Régulo Algarra, por eso no hablo de él, porque claro, es sobre los marqueses de Moya. Voy a mostraros, es una obra monumental. Interesante. ¿No? Y entonces, a partir de un poema del siglo XVII, que es el Basauro de Pedro de Oña, pues va todo lo que se refiere, de Chinchón prácticamente no hay nada, pero es sobre el origen, ¿no? Y es verdad, lo que pasa es que yo también he intentado encontrar las causas por las que no fue a Moya, que aparte de lo que os he comentado, él no fue muy bien recibido cuando se otorgó el marquesado, y de hecho creo que desde la asociación en Chinchón fuisteis a hacerlo, él se manda a enterrar en Carboneras, no en Moya. Entonces quiero decir que desconozco cuál sería la impresión y las relaciones con los habitantes de Moya, pero no parece que fueran muy cordiales. Si puedo aportar yo algo en ese sentido. Sí, adelante, Jorge. Es verdad que fueron marqueses de Moya primero. Moya, que no era una ciudad tan grande, pero lo que pasa es que era muy importante por dónde estaba situada. Es que estaba situada entre el reino de Aragón, el reino de Castilla y Valencia. Era una zona estratégica. Bien, es verdad, como dice Santiago, que los habitantes de Moya nunca pudieron ver a sus señores, a los marqueses de Moya, por eso seguramente no se enterraron allí, sino en el extrarradio del marquesado de Moya. Pero la animadversión, creo yo, hacia los marqueses de Moya, de los propios moyanos, no es simplemente por los marqueses en sí, sino contra todos los marqueses. Es decir, Moya fue entregado indistintamente por los distintos reyes a distintos nobles. Y como pasó en Moya con el marquesado, igual que va a pasar en Chinchón con el condado, los habitantes que se entregan a los nobles no son muy partidarios de eso, porque antes eran tierras de realengo, es decir, tierras que pertenecían directamente al rey. Y los súbditos preferían siempre pertenecer a tierras de realengo antes que ser tierras nobiliarias. ¿Por qué? Porque seguramente pagaban más impuestos, los señores, los castigos eran mucho más duros. Entonces los moyanos, que eso está muy estudiado, siempre, y a los reyes católicos se lo van a decir, que quieren seguir perteneciendo y ser tierra de realengo, que no quieren pasar a ningún noble.
pero tanto con los marqueses de Moya como con cualquier otro. Quieren seguir perteneciendo y siendo tierras de realengo porque les trae muchas más ventajas que ser tierras nobiliarias. En Chinchón pasará, por eso se sublevan, incluso Chinchón, habitantes de Chinchón se sublevan, porque prefieren pertenecer a las tierras de Segovia, porque pagaban menos impuestos. Eso pasará, por ejemplo, también con Cienpozuelos o pasará con San Martín de la Vega, es decir, se sublevarán en un primer instante, no están muy de acuerdo con que esas tierras se les den a los marqueses de Moya, siguen prefiriendo ser tierras de Segovia, pero era la tónica general, no solo contra los marqueses de Moya, sino contra cualquier noble, preferían seguir perteneciendo o siendo tierras de realengo. Eso les beneficiaba muchísimo más. Sí, de hecho los marqueses recibieron también Sepúlveda y renunciaron a ella, porque ya Sepúlveda son palabras mayores. La comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda era, aparte de estar más lejos, ellos vieron que les podía traer más problemas y renunciaron, se la devolvieron a los reyes católicos, ¿no? O sea que sí, estoy de acuerdo con Jorge, la capacidad recaudatoria en una tierra de señorío no tenía nada que ver. Y además el procedimiento, los modos, ¿no? No gustó nada, la verdad. De cualquier forma, sí. En sus testamentos, tanto Andrés de Cabrera como Beatriz de Bobadilla, sus restos estuvieron provisionalmente en Chinchón, pero sin embargo en su testamento dijeron que realmente se enterraran en el convento de Santa Cruz, en Carboneras de Guadalazón, donde ellos habían sido los que habían hecho realmente, digamos, el convento este, ¿no? Claro. Entonces quedaron que realmente sus restos fueran al convento de Santa Cruz en Carboneras, ¿no? Pero provisionalmente o temporalmente estuvieron en Chinchón. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Ya llevamos casi 2 horas y toca salir a dar un paseo. Entonces, creo que nos podemos emplazar para una continuación de estos debates y aportar nuevas ideas, porque muchas personas, muchos de los que estáis aquí, tenéis mucho más que decir. Entonces, bueno, espero que esto pueda ser posible más adelante, algún fin de semana o una tarde en Chinchón. Javier, a ver si es posible. Quiero dar las gracias especialmente a Luis, el conde de Chinchón. La verdad, ha sido un placer tenerte aquí y conocerte, y bueno, pues esperamos que pues, podamos verte personalmente en Chinchón pues, cuando pase todo esto, después del verano, que organicemos algo y bueno, pues disfrutemos un poco de la compañía de todos. Muchísimas gracias. No sé si Javier, si quieres decir alguna cosa más. No, que muchas gracias a todos, ha sido un placer, ha sido interesantísimo y yo espero que pronto podamos vernos todos ya físicamente y disfrutemos todos de esto, de la pasión nuestra por Chinchón, por la cultura y nada, muy interesante todo. Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en unos meses, a ver si es posible. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Ha sido un placer y muy interesante. Jorge, gracias. Santiago, muchas gracias también. A vosotros. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós.